Nicolai, finalmente acá en este segundo bloque, ya en el living, con la expectativa de recibir este invitado tan especial, ya que hoy vamos a tener un programa diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a recibir a Nikolai Mikhailov, quien es el director de Ruski Mir para América Latina. Viene en el marco de una serie de actividades que se ha organizado en algunas universidades. Así que, Nikolai, muchísimas gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros. Gracias a ustedes y les agradezco por esta oportunidad de poder intervenir y poder compartir con ustedes, con toda una serie de universidades, toda serie de intelectuales y bueno, me encanta estar otra vez en mi querida Argentina. Eso es muy bueno. Nikolai, hoy queremos dar un enfoque más de la filosofía política, conocer un poco. Siempre estamos hablando de Rusia, siempre tenemos una muy buena repercusión con nuestros programas, pero hay una base que falta entender un poco, es el pensamiento ruso y algunos conceptos. Por ejemplo, el conflicto Rusia-Occidente, ¿es un choque cultural además de político-económico? Claro está, y no tanto es un choque cultural, sino es un choque de civilizaciones. No quería ir tan profundo. Es mucho más profundo que parezca, y la realidad es que eso no viene de esos últimos años, no comenzó ni mucho menos con la Unión Soviética. Eso comenzó, diría yo, en el siglo XVI, cuando Rusia se convirtió en una potencia europea, protoimperio, en realidad con el reinado de Iván el IV. Y bueno, de ahí fue el momento cuando Rusia se presentó en la arena política y de ahí arrancamos todo ese tipo de problemas, porque Rusia quería estar con su problema interno, o sea, se preocupaba por el desarrollo interior, y resultó que Europa y ante todo Inglaterra ya salía a la arena política internacional, y resultó que siempre, bueno, de ahí comenzó este tipo de oposición o ese tipo de conflicto que también incluía el conflicto religioso, ¿no? Y bueno, de ahí sale toda esa mitología de carácter cultural, y bueno, de eso podemos hablar mucho tiempo, pero de todas formas lo importante es destacar que se trata de un periodo de unos 500 años, cuando la civilización rusa está opuesta a la civilización, bueno, civilización europea o civilización occidental, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de conceptos civilizatorios entre ambos? ¿Qué sería lo más destacable para entender por qué hay esta dualidad, este enfrentamiento? Bueno, en cualquier tipo de pensamiento, de cómo aceptamos nuestro rol en el desarrollo político, social, religioso, o sea, en todos los campos tenemos que ver esa peculiaridad que tiene. Primero vamos a comenzar por la religión.
el mundo ortodoxo versus el mundo católico. Después viene el mundo reformista de la Reforma. O sea, se creó este tipo de triángulo en Europa por lo menos. Y después vienen los asuntos de estrategia de isla contra continente, porque Rusia siempre ha representado continente versus isla. Y bueno. ¿Asumen las mismas posiciones, el mismo pensamiento estratégico que Mackinder? Sí, claro. Y bueno, siempre eso se nota en cada etapa del desarrollo histórico. Siempre vemos que, la mejor representación de la ideología isleña es, claro, está el Reino Unido, pero también tenemos la participación de los estados continentales, como Francia, por ejemplo. Y me refiero a la invasión napoleónica y bueno, todas esas guerras napoleónicas que fue, desde mi modo de ver, el segundo intento de crear la Unión Europea, ¿no? El primero había sido el de Carlomagno. Sí, me imagino que sí. Entonces, este segundo intento, bueno, fue otra vez el fracaso, porque duró como máximo 10 años. Y bueno, la derrota en Moscú y bueno, y la tropa rusa entrando en París, ¿no? Y después este santo pacto de las potencias que incluía Rusia, Austro-Hungría y Prusia, ¿no? Hay algo que está sonando ya desde hace un tiempo y que se está hablando, que es el tema de la cuarta teoría política, ¿no? Que habla de superar la modernidad y de la preeminencia del Dasein como un sujeto histórico, podemos decir. Hay algunos que ya lo están manejando esos términos, lo vemos muchos principalmente en las redes sociales. ¿Nos puede ampliar un poco de qué se trata esta teoría que tiene para algunos poco conocimiento, pero que ya está sonando el nombre? Lo que falta es el entendimiento del concepto. Bueno, hay desgraciadamente en la ciencia política, bueno, en la geopolítica hay cantidad de teorías o hay cantidad de diferentes interpretaciones y eso es lo que crea cierta confusión, porque a veces no se entiende cuál es el objetivo final de un científico que pretende presentar su concepto, su teoría. Más confunde que aclara. Exactamente, eso sucede a cada rato y es por eso que, bueno, por lo menos puedo decir que yo tengo o trato de tener un instrumento para verificar de qué se trata, porque en el momento que encuentro una palabra que tiene varias acepciones, o sea, un término que se utiliza, y cuando veo si el autor trata de ocultar el sentido directo utilizando otra terminología que no está aceptada, o en caso de sí estar una terminología ya aceptada, también puede ofrecer
otra interpretación más, y es este el momento que para mí indica que, bueno, hay una serie de aceptación, de manifestaciones que no quiere presentar directamente, sino indirectamente. Y con esto podemos tal vez adivinar qué es lo que quiere decir. Ok. Y en el caso puntual de esta diferenciación entre lo que sería la modernidad al estilo occidental y una modernidad diferente y lo que es como objeto diferenciador tomar como sujeto histórico el Dasein y no tomar la clase o tomar el Estado o tomar el individuo. ¿De esto qué nos podría decir? Bueno, eso me parece un tema bastante amplio, ¿no? Y yo preferiría contestarte de una forma diferente, porque tú me preguntabas sobre las diferencias civilizatorias, culturales. Una de las diferencias importantes para mí es el individualismo occidental y es la colectividad rusa, que es algo muy orgánico, algo muy típico que tiene las raíces del mundo campesino, de una comunidad campesina que siempre se manifestaba en la historia, ¿no? Y eso contrasta mucho con el individualismo burgués. Claro está que me refiero al periodo medieval o postmedieval, me refiero a la así llamada revolución burguesa de Inglaterra, y de ahí pasando a la revolución francesa, ¿no? Porque la revolución francesa podemos caracterizarla como una victoria de la clase burguesa, ¿no? O sea, es cuando ellos ya tuvieron el éxito de poder destruir la última muralla del rey, ¿no? O sea, de aristocracia. Yo creo que ese concepto fue muy acertado, es cierto. A veces se busca en palabras difíciles lo que es sencillo. Al referirse al individualismo occidental y a la comunidad rusa, yo creo que esto es lo que se nota mucho y que a la gente a veces le cuesta entender, y que se nota a través de Putin en los últimos tiempos un recrudecimiento de estas tradiciones, cosa que se han perdido en Occidente, y es cierto, se promueve cada vez más el individualismo, se promueve una serie de cosas que no son propias de nuestra cultura siquiera, porque cuando nosotros nos referimos a esto que por ahí uno podría llamar el Dasein, uno quizás se refiere a la costumbre, cultura y costumbre de cada lugar, porque con la globalización lo que se intenta es que seamos todos iguales, o sea, individualmente, pero todos iguales a nivel mundial. Y bueno, acá mismo tenemos el ejemplo hoy en la actualidad con el Papa Francisco, su aproximación a Kirill. Eso influye en esta nueva apertura de América Latina, por lo menos con respecto al acercamiento a Rusia, porque lo que nosotros notamos es que hay un interés mucho más grande en conocer la Rusia de hoy.
Bueno, yo siempre he tratado de presentar, hablando de esas diferencias culturales, de estas diferencias civilizatorias, yo me refiero y estoy seguro que la afinidad que tenemos nosotros, Rusia, si si consideramos Europa, si consideramos la América Latina y bueno, la Norteamérica, para mí es evidente que Rusia tiene mucho más afinidad con la América Latina que Europa, a pesar de que, bueno, tiene más cercanía. La distancia y todo. Sin embargo, es sumamente importante entender que Europa para nosotros no es una unidad de ninguna manera. Es un espectro de diferentes colores, de diferentes culturas y no existe la forma de tratar de unirlos todos y los últimos acontecimientos demuestran que la unidad europea es algo muy artificial, es algo que no tiene futuro para mí. Bueno, de hecho ya pudimos apreciar cierto desmembramiento con el tema del Brexit, o sea, tiende a seguir en esta corriente más que lo contrario. Ahora, hay algo que siempre, cuando uno plantea este tipo de posiciones políticas, siempre viene una crítica desde el liberalismo, hablando de que los demás son modelos totalitarios. ¿Puede ser el liberalismo también totalitario? Me imagino que sí, y lo estamos observando en todo su florecimiento, o sea, es exactamente lo que esta guerra informativa, esa guerra que vivimos y que sentimos, ¿no? Cuando hay formas de presentar la realidad de una forma tan tergiversada, de una forma tan imaginada que da susto, porque el blanco se convierte en negro fácilmente, ¿no? Es una demostración de que todo es variable, o sea, no hay ningún tipo de fundamento que todo es relativo en otras cosas. Y se reprime cualquier disenso. Porque creo que eso es una de las cuestiones claves que uno a veces se empieza a percibir. Bajo ese manto de tolerancia y pluralidad de voces, en realidad hay una sola voz y es profundamente sancionado quien se atreve a disentir con ese consenso general que han impuesto desde los propios medios. Sí, y volviendo al tema también, quiero subrayar que el tema de derechos humanos, ¿no? Es también, se percibe como un intento de fijar tu atención en lo individual, ¿no? Aunque claro está que los intereses reales están en la élite. La élite queda detrás y todo el mundo está hablando de así llamados derechos humanos y bueno, podemos discutir esto. A veces parece muy teórico todo este planteo, de decir, bueno, ¿a qué viene? Si uno quiere un poco más de hablar de la actualidad, viene precisamente a entender exactamente eso, cómo el liberalismo se va entroncando en la sociedad y cómo termina siendo un vehículo para manipular a la propia sociedad. Sí, exactamente. Y el tema de los medios de comunicación, o sea, su unidad, su hegemonía. Hegemonía, sí, demuestra eso, que hay una unión de intereses y todos esos intereses están detrás porque no importa si es un
un medio estadounidense, europeo, lo que llamamos el Occidente, Sí, sí. intervienen en un coro bien organizado, ¿no? Todo está bien presentado. Nicole, para cerrar este bloque, cuando nos referimos a los grandes medios hegemónicos de comunicación, hoy podemos, todos los días no hay un diario internacional que no occidental o no occidental que no se plantea un conflicto, ¿sí? Vos que has estudiado todo el tema de las civilizaciones, ¿en qué momento estamos ahora? Porque pareciera, si uno se deja llevar por los noticieros, pareciera que se va a estallar una tercera guerra mundial en cualquier momento, que es una muestra de fuerza, es el poder de los medios de comunicación. ¿Qué están intentando hacer? Bueno, de un lado es la muestra de fuerza, y también hay, o sea, el que tiene, el líder, en este caso me refiero a los Estados Unidos, tiene que demostrar fuerza, ¿no? Tiene que mostrarnos que bueno, no es por gusto que tienen esa fuerza militar, económica, política, etcétera, etcétera. O sea, influyen y tienen que demostrarlo, ¿no? A cada rato. Sí, tienen que estar mostrando los dientes para mostrar su supremacía todo el tiempo. Exactamente. Y bueno, pero no es por gusto que todo el mundo sabe que Rusia sí puede responder. China sí puede responder, pero bueno, si este no es el interés seguramente de la humanidad, el interés es diferente, es como en un juego que es un juego a largo plazo. Tenemos que hacer toda una serie de demostraciones de fuerza y bueno, eso no tiene, desgraciadamente, no tiene fin porque son las reglas de juego, ¿no? Y nadie está dispuesto a cambiar esas reglas, ¿no? Vamos a ver, lo seguiremos ahora en el próximo bloque, así que no se vayan, enseguida regresamos.